Durante años, entre cuatro paredes, este aparentemente indefenso anciano entregó todo por su ingrata hija y su yerno. Pero cuando ellos, sin escrúpulos, lo dejaron solo en medio de una excursión, riéndose de él. «Este viejo solo nos estorba», algo en él se rompió. Pensaban que trataban con un anciano indefenso. Se equivocaron. No era solo un padre, era quien les dio todo lo que tenían. Y cuando lo abandonaron, no tenían idea de que eso los llevaría a una pérdida total. No creerás lo que pasó después. Fue solo el comienzo de la venganza. Antes de continuar, dime desde dónde nos ves. Recuerdo exactamente ese momento en que todo terminó. Estaba en medio de un sendero forestal, rodeado de altos pinos que murmuraban sobre mi cabeza como susurros de condena. El sol se filtraba entre las copas de los árboles, creando manchas de luz en el camino pedregoso, pero yo sentía como si el mundo se hubiera sumido repentinamente en la oscuridad. «Este viejo solo nos estorba». Esas palabras aún resonaban en mis oídos como una campana fúnebre. Las pronunció Ana, mi hija, pensando que estaba lo suficientemente lejos para no oírlos. Pero los oí. Oí cada palabra, cada risa, cada suspiro de alivio, cuando me dejaron solo en ese sendero. 73 años en este mundo. 50 años de trabajo duro en la fábrica para darle todo lo que necesitaba. 20 años criando sola tras la muerte de mi esposa, Halina. Y ante todo eso, esos sacrificios, esas noches sin dormir cuando estuvo enfermo, esos ahorros para sus estudios, todo eso fue lo que me respondió así. Ese verano decidí darles una sorpresa. Propuse unas vacaciones juntos en el lago Mamre, en el mismo lugar donde solíamos ir con Halina. Pensé que sería una oportunidad para acercarnos, para reconstruir el vínculo que se había perdido en el camino entre nosotros. ¡Qué equivocado estaba! Desde el principio sentí su desdén. Ana, mi única hija, mujer de más de 40 años, que debería entender el valor de los lazos familiares, me veía como un estorbo. Y Marek, su esposo, no ocultaba su irritación por mi presencia. Lo veía en sus ojos, esa mirada fría y desapegada de alguien que lamenta cada segundo a mi lado. «Papá, ¿por qué no te quedas hoy en el hostal? Planeamos una caminata larga», dijo Anna el primer día, cuando sugerí un paseo junto al lago. «No queremos que te canses». Pero no quise quedarme. Vine aquí para estar con la familia, para sentirme de nuevo necesario, importante. En mi vacío hogar en Varsovia, cada día era igual. Mañana con café en la mesa de la cocina, noticias en la televisión, almuerzo solo, un libro que no lograba ahogar el silencio. Aquí junto al lago, rodeado de verde y aire fresco, esperaba encontrar algo que había perdido hace tiempo, un sentido de pertenencia. El tercer día insistí en participar en la excursión a la reserva. «Papá, no vas a poder seguirnos», protestó Ana. «Es un sendero largo y en algunos tramos difícil». «Hija, yo caminaba por montañas cuando tú todavía gateabas», respondí sonriendo, intentando aliviar la tensión. Pero ellos no respondieron con una sonrisa. Marek suspiró profundamente y Anna puso los ojos en blanco. Y así comenzó lo que iba a ser un día familiar en la naturaleza y terminó siendo mi humillación. Desde los primeros pasos sentí que caminaban demasiado rápido. Mis viejas rodillas, castigadas por años de trabajo de pie, protestaban en cada subida empinada. Mi respiración se volvía cada vez más pesada, pero no quería admitir debilidad. No quería darles la satisfacción de confirmar sus prejuicios. «¿Todo bien, papá?», preguntó Ana después de la primera hora de caminata, pero en su voz más que preocupación, detecté irritación. «Claro», respondí secándome el sudor de la frente. «Solo vamos a descansar un poco, ¿vale?» Nos sentamos en un banco junto al sendero. Yo trataba de recuperar el aliento,
Ellos miraban sus relojes. 5 minutos después, Marek anunció: «Tenemos que seguir si queremos llegar a tiempo al almuerzo en el refugio». Las siguientes 2 horas fueron una verdadera tortura. No podía mantener el ritmo. Tenía que detenerme cada vez más para descansar. Veía sus gestos, escuchaba sus comentarios silenciosos, sentía cada suspiro impaciente. «Escuchen», dije finalmente al llegar a una bifurcación. «Quizás deberían ir adelante. Yo tomaré el camino corto. Nos reunimos en el refugio». Fue mi último intento por mantener la dignidad, el último acto de orgullo paterno. «¿Estás seguro?», preguntó Anna, pero sus ojos ya brillaban de alivio. «Seguro. Vayan, diviértanse». Y se fueron, sin despedirse, sin mirar atrás, sin importarle si conocía el camino o si podría seguir adelante. Simplemente se fueron, dejándome en medio del bosque como un equipaje inútil. Pero lo que oí mientras se alejaban por el sendero rompió algo en mí para siempre. La primera voz fue la de Marek. «Por fin, pensé que todo el día nos arrastraríamos con él». Y luego Anna, mi hija, por quien habría dado mi vida. «Tienes razón. Este viejo solo nos estorba. Quizás finalmente entienda que ya no somos niños que necesitan al abuelo en cada paso». Y su risa, esa risa despreocupada y alegre de quienes acaban de deshacerse de una molestia. Me quedé allí varios minutos más después de que desaparecieran de mi vista. Trataba de entender qué había pasado. ¿Cómo es posible que un hombre que dedicó toda su vida a su hijo pueda ser tratado como basura arrojada al camino? Recordé a mí, Anna, cuando era una niña pequeña. Cómo se acurrucaba conmigo cuando la despertaban pesadillas. Cómo me pedía: «Papá, ¿me cuentas un cuento?». Cómo lloraba cuando tenía que quedarme más tiempo en el trabajo. Y cómo se iluminaba su cara al verme llegar con un pequeño regalo. A veces solo una barra de chocolate o una crayola de colores. Recordaba sus lágrimas cuando murió Alina. Ella era entonces una adolescente perdida y asustada. Fui yo quien se sentó junto a su cama en esas primeras semanas en que no podía dormir. Fui yo quien le enseñó todo lo que debería haberle enseñado su madre. Fui yo quien estuvo con ella en cada momento importante de su vida. Y ahora solo era el viejo que estorba. Finalmente tomé el sendero, pero no el que ellos indicaron. Fui en sentido contrario, de regreso al hostal. Cada paso dolía, no solo por el cansancio, sino por algo mucho más profundo, por el dolor de un corazón que acababa de romperse en pedazos. En el camino pensé en todos esos años, en todos los sacrificios, en cómo tras la muerte de Alina pude haberme quedado en Varsovia, encontrar una nueva vida, quizás incluso a alguien nuevo. Pero no lo hice. Me quedé por Anna. Todo lo que hice, lo hice por ella. Cuando llegaron de noche al hostal, fingí que dormía. Escuché su conversación a través de la delgada pared. Ni siquiera preguntó cómo fue. Dijo Marek. «Debe estar resentido», respondió Anna. «¿Pero qué íbamos a hacer? ¿Arrastrarnos con él todo el día? Estas también deberían ser nuestras vacaciones». Nuestras vacaciones. Yo propuse ese viaje. Yo pagué el hostal. Pero esas fueron sus vacaciones a las que yo me imponía. Aquella noche no pegué ojo. Acostado mirando al techo, en mi cabeza brotó un plan. Aún no sabía exactamente qué haría, pero algo estaba claro. Nunca más permitiría que me trataran así. Nunca más rogaría por el cariño y el respeto que por derecho me correspondían. Porque no era solo un padre. Era quien les dio todo lo que tenían. La casa donde vivían la construí con mis propias manos durante los fines de semana, ahorrando en cada clavo. La educación de Anna la pagué con dinero guardado a costa de mis propias necesidades y sueños. Todo lo que poseían, todo lo que los rodeaba, nació de mi trabajo y mis sacrificios. Y ellos me dejaron en medio del bosque,
como a un perro callejero, pero se equivocaban si pensaban que tenían delante a un anciano indefenso. Se equivocaban mucho. El regreso a Varsovia fue un trayecto silencioso. Anna y Marek hablaban entre ellos como si yo no existiera. A veces me lanzaban comentarios generales sobre el clima o el tráfico, pero eran palabras dichas por obligación, no desde el corazón. Yo iba sentado atrás como pasajero sin boleto, mirando por la ventana los paisajes que pasaban y pensando en lo mucho que había cambiado el mundo alrededor mío. La casa a la que regresábamos la construí con mis propias manos hace 40 años. Cada ladrillo, cada viga, cada pedazo de yeso llevaba la huella de mi trabajo. Aún recordaba el día en que Alina y yo pusimos la última teja del techo. Ella estaba tan feliz de finalmente tener nuestro propio lugar. Nuestra casa, Janek, decía, abrazándome, sucia del trabajo. Nuestra casa para nuestra familia. Ahora esa casa me parecía extraña. Anna y Marek se mudaron hace 5 años, cuando su propio piso fue vendido por problemas financieros de Marek. «Es solo temporal, papá», decía entonces Anna, «hasta que nos pongamos de pie». Pero yo sabía que no era temporal. Lo supe cuando veía cómo arreglaban las habitaciones, cómo convertían el sótano en taller para Marek, cómo organizaban la cocina como si la casa fuera suya. No protesté. Estaba feliz de que la casa volviera a latir con vida, de que no estuviera solo. Pero ahora, al entrar por el umbral, me sentí un intruso en mi propio hogar. «¿Quieres que te prepare café, papá?», preguntó Anna, ya en movimiento, desempacando las maletas, con la mente en otro lado. «No hace falta», respondí. «Lo haré yo mismo». En la cocina, de pie junto a la estufa donde Alina cocinó para nosotros durante 25 años de matrimonio, de repente sentí todo el peso de mi soledad. Era la misma cocina, pero nada era igual. Las tazas estaban en otros armarios. El té era diferente al que compraba. Incluso la forma en que Anna organizó el espacio me decía que ese ya no era mi lugar. Durante los siguientes días viví en esa casa como un huésped que prolonga su estadía. Anna y Marek volvieron a sus ocupaciones diarias. Ella al trabajo en la oficina contable, él a sus proyectos en el sótano. Yo quedé solo con la televisión y los recuerdos. Pero lo que más dolía era que ellos no actuaban como si algo hubiera cambiado, como si no hubiera pasado nada en el lago, como si dejarme en medio del bosque fuera algo normal, de lo que ni valía la pena hablar. «¿Cómo estuvo tu día?», preguntó Anna la tercera noche después de volver. «Normal», respondí, aunque todo menos normal era cómo me sentía en mi propia casa. Empecé a observar cómo vivían en mi casa, cómo trataban mis cosas, mis recuerdos, a mí mismo. Y lo que vi hizo que algo en mí se rompiera aún más. Los libros de Halina, su colección de porcelana, que reunió durante años, todo fue trasladado al ático para hacer espacio a las cosas de Anna y Marek. Preparar esta historia nos tomó mucho tiempo. Nuestras fotos con Halina, que antes estaban en la cómoda del salón, ahora estaban guardadas en un cajón, y en su lugar pusieron fotos de las vacaciones de Anna y Marek. Mi sillón, en el que me gustaba sentarme por las noches con un libro, fue desplazado a un rincón para dar espacio a la nueva televisión. Pero esos no fueron los peores descubrimientos. Una tarde, cuando Anna estaba en el trabajo y Marek ocupado en el sótano, decidí ordenar mis documentos. En el escritorio del salón guardaba todos los papeles importantes: título de propiedad, documentos de pensión, pólizas de seguro. Al abrir el cajón, casi se me para el corazón. Los documentos estaban reorganizados, no como los había dejado.
Alguien los había revisado. El título de propiedad estaba encima, como si alguien lo hubiera estado estudiando recientemente. En el margen había anotaciones a lápiz. No eran mi letra. Números, cálculos, algunas notas que no pude descifrar, pero que me helaban la sangre. Sentado en ese sillón desplazado al rincón, intentaba entender qué significaban aquellas notas. Pero creo que en el fondo ya lo sabía. No solo me trataban como a un inquilino invisible en mi propia casa, ya estaban planeando el futuro sin mí. Aquella noche, mientras cenábamos en silencio como siempre, decidí enfrentar la verdad. «Anau, ¿quieres decirme algo?», pregunté mientras servía las papas. Me miró sorprendida. «¿Sobre qué, papá?». «No sé. Quizás sobre mis documentos. Alguien los revisó». Se hizo un silencio. Marek dejó de masticar. Anna dejó el tenedor. «Papá, ¿de qué hablas?», dijo al fin, pero su voz sonaba falsa y demasiado segura. «Hablo del título de propiedad, de las anotaciones en el margen que yo no hice». Marek carraspeó. «Jan, quizás solo olvidaste. A tu edad». «¿A mi edad?», lo interrumpí. «A mi edad la gente tiene mejor memoria, más de lo que creen. Sobre todo cuando se trata de sus propios documentos». Anna suspiró. «Está bien, papá. Sí, miramos tus papeles. Pero solo porque nos preocupamos. ¿Qué pasaría si te pasara algo? Necesitamos saber cómo están las cosas en los trámites». «Se preocupan», repetí, sintiendo que la ira me subía al pecho. «¿Se preocupan por mí o por la casa?». «Papá, ¿cómo puedes decir eso?». Anna fingió indignación. «Por supuesto que por ti», pero vi la verdad en sus ojos. Vi esa misma mirada fría que me lanzó en el sendero antes de dejarme solo en el bosque. «Entonces les diré qué pasará si me pasa algo», dije calmado, dejándolos cubiertos. «Tendrán que buscarse una casa propia». El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. «¿Qué quieres decir?», preguntó Marek, y su voz ya no era tan segura. «Que esta casa es mía, y lo será mientras yo viva, y lo que pase después es asunto mío». Anna palideció. «Papá, pero esta es nuestra familia. Esta casa es nuestro hogar familiar». «¿Familia?», me reí con amargura. Familia son personas que se preocupan unas por otras. Gente que no deja a su padre solo en el bosque porque estorba. Ya sabía que me había oído. Vi en sus ojos, primero sorpresa, luego vergüenza y finalmente ira. «¿Nos espiaste?», preguntó con reproche, como si yo hiciera algo inapropiado. «No tuve que espiar. Ustedes hablaban lo suficientemente alto». Marek golpeó la mesa con el puño. «Ya basta, viejo. Vivimos aquí porque tú nos lo pediste. Te ayudamos. Te cuidamos. Me cuidan». Me levanté de la mesa sintiendo cómo la adrenalina se extendía por mi cuerpo. ¿Cuándo fue la última vez que alguien preguntó cómo me siento? ¿Cuándo fue la última vez que alguien propuso pasar tiempo juntos? Cuidan la casa, no a mí. «Papá, cálmate». Anna intentó calmarme, pero ya era tarde. Algo en mí se rompió para siempre. «No, no me calmaré. 73 años de vida. 50 años de trabajo para darte todo lo que necesitas. Una casa construida con mis propias manos. Tu educación pagada con cada moneda ahorrada. Y a cambio, recibo ser tratado como una carga, como un estorbo, como basura que hay que tirar». «Nadie te trata como basura», gritó Anna. «¿No? ¿Y cómo llamas dejarme solo en medio del bosque? ¿Cómo llamas reírse de mí diciendo que el viejo solo molesta? ¿Cómo llamas revisar mis documentos a mis espaldas?» Marek también se puso de pie, con la cara roja de ira. «¿Sabes qué? Tienes razón. A veces realmente molestas. No podemos vivir tranquilos porque siempre te culpas de todo.
No podemos invitar a Messi a amigos porque tú te sientas en el salón con cara de pocos amigos. No podemos hablar en voz alta porque enseguida te quejas de que te ignoramos. Pero cuando intentamos incluirte, tampoco está bien. Marek, Anna le reprendió, pero en su voz no había indignación. Más bien agradecimiento porque alguien finalmente dijo en voz alta lo que ambos pensaban. No, Anna, que hable, dije en voz baja. Que finalmente diga la verdad. Estorbo en mi propia casa, en la casa que construí, que pago, en la que les permití vivir cuando no tenían a dónde ir. ¿Pagas las facturas? Marek se rió sarcásticamente. ¿Con tu pensión? ¿Sabes cuánto cuesta mantener esta casa? ¿Crees que tu pensión bastaría para la calefacción, la electricidad, la reparación del techo que hicimos el año pasado? Y entonces lo entendí. No solo me trataban como a un intruso. Ya habían tomado el control de mi vida. Ellos decidían los gastos, administraban la casa, planeaban el futuro. Yo solo era un viejo que se toleraba mientras no causara problemas. Entiendo, dije al fin, sintiendo una extraña calma. Ahora lo entiendo todo. Papá, no hagas un drama de esto. Anna intentó salvar la situación. Todos estamos cansados. Dijimos cosas que no pensábamos. No, la interrumpí. Dijeron exactamente lo que pensaban. Y yo también diré lo que pienso. Los miré a ambos. A mi hija, a quien amaba más que a nada, y a su esposo, a quien toleraba por ella. Vi en sus ojos lo que probablemente había estado ahí desde hace mucho y que yo no quise ver. Impaciencia, irritación y algo peor, cálculo. Creo que es hora de hablar del futuro, dije con calma, de mi futuro y del de ustedes. ¿Qué quieres decir?, preguntó Anna, y por primera vez oí incertidumbre en su voz. Que esta casa es mía, y si estorbo, quizás sea momento de cambiar eso. Salí de la cocina dejándolos en silencio. Fui a mi habitación, el único lugar en la casa donde aún me sentía en casa. Me senté en la cama donde dormí con Alina durante 25 años, y por primera vez, desde aquel día en el bosque, sentí algo más que dolor. Sentí determinación. Aquella noche, acostado en la oscuridad, planeé. No permitiré que me traten más como un inquilino invisible en mi propia vida. No rogaré por el respeto que me pertenece. No fingiré que no veo sus verdaderas intenciones. Pensaban que trataban con un anciano indefenso que ya no tiene fuerzas para luchar. Se equivocaban. Se equivocaban mucho. Porque no era solo un padre al que se podía ignorar. Era el dueño de esta casa. Era quien les dio un techo. Y si pensaban que podían manipularme, planear mi futuro sin mi conocimiento, tratarme como estorbo en mi propia casa, pronto descubrirían cuánto se equivocaban. A la mañana siguiente, cuando Anna y Marek se fueron a trabajar, tomé el teléfono. Encontré el número de un agente inmobiliario en el periódico local. La señora Kowalska, como se presentó, tenía una voz agradable y profesional. Acordé una cita para el día siguiente, cuando Anna y Marek estarían en el trabajo. Casa unifamiliar, 70 metros cuadrados, parcela de 1.200 metros, buena ubicación. Dicté por teléfono, sentado en mi sillón desplazado y mirando el salón que hacía tiempo dejó de ser mío. Sí, quiero vender lo antes posible. Al colgar sentí una mezcla extraña de alivio y tristeza. Esta casa era mi vida. Cada habitación contaba una historia. El salón donde Anna dio sus primeros pasos. La cocina donde Halina le enseñó a hacer briasikiti, hacer pierogi. El jardín donde se celebraban las parrilladas familiares cuando Anna era niña y me veía como a un héroe. Pero ahora esos recuerdos solo dolían. La casa se había vuelto una prisión, y yo su prisionero, entre mis propias paredes. La señora Kowalska llegó puntualmente a las 10.
mujer elegante de más de 50 años, con una carpeta llena de documentos y una sonrisa profesional. Casa hermosa, dijo mirando el salón. Sólidamente construida, se nota que está bien cuidada. El mercado inmobiliario está muy bien ahora, especialmente para casas como esta. La mostré por todos los cuartos, explicando lo que yo mismo había construido, renovado, el aislamiento, las instalaciones. Hablaba de esta casa como de mi hijo, porque en realidad lo era. Cada ladrillo puesto por mis manos, cada pared pintada con mi esfuerzo. ¿Tiene alguna preferencia sobre el comprador?, preguntó tomando notas. Solo una, respondí. Que sea rápido. Entiendo. ¿Mudanza a la familia? ¿A una residencia? Me entristecí. No a la familia. Más bien de la familia. Me miró con curiosidad, pero fue demasiado discreta para preguntar más. Por eso la elegí. No quería compasión ni consejos de vida. Necesitaba a alguien que resolviera el asunto rápido y profesionalmente. Puedo poner la casa en venta hoy mismo, dijo. Con esta ubicación y estado no deberíamos tener problemas para encontrar comprador. Creo que en 1 o 2 meses encontraremos a alguien adecuado. 1 mes, repetí. Suficiente tiempo para resolver los otros asuntos. Y lo suficientemente corto para que Ana y Marek no pudieran detenerme. Después de su partida, me senté con una lista de todo lo que debía hacer. Vender la casa era solo el principio. También debía decidir qué hacer con el resto. Los muebles, las cosas de Alina, toda una vida acumulada en estas paredes durante décadas. Comencé por el sótano. Ahí Marek tenía su taller sin consultarme. Sus herramientas, proyectos, estantes con materiales, todo ocupaba el espacio donde antes guardaba mis cosas. Pero entre sus herramientas encontré cajas antiguas con recuerdos. La primera caja tenía álbumes de fotos. Ana de bebé, en brazos de Halina. Ana de 1 año, dando sus primeros pasos en el mismo salón que ahora consideraba suyo. Ana en edad escolar, orgullosa de su primera buena nota en matemáticas. Ana en la universidad, joven y llena de sueños, abrazándome tras defender su tesis que financié ahorrando durante 4 años. Al hojear esos álbumes, las lágrimas me brotaban. ¿Dónde se fue aquella niña que decía que yo era el mejor papá del mundo? ¿Cuándo cambió? Quizás cuando conoció a Marek. O antes, cuando empezó a crecer y necesitaba menos de mi cuidado. O quizás fui yo quien cambió tras la muerte de Alina, volviéndome demasiado dependiente, demasiado necesitando su cercanía. Pero independientemente de cuándo o por qué, la Ana de las fotos ya no existía. Solo quedaba una mujer extraña que me veía como estorbo y carga. La segunda caja contenía documentos. Facturas de sus estudios que pagué durante años. Contratos de trabajo que le ayudé a conseguir con mis contactos. Créditos que firmé cuando necesitó dinero para la boda, para el primer piso, para un coche. Cada papel era prueba de cuánto me involucré en su vida, de cuánto sacrifiqué. Y ahora eso significaba tan poco. El tercer día después de la visita de la agente, cuando Anna regresó del trabajo, me encontró en la cocina revisando los documentos. «¿Qué haces, papá?», preguntó quitándose el abrigo. «Ordeno papeles», respondí sin levantar la vista. «Hago un inventario de lo que tengo». Se sentó frente a mí. Por primera vez en semanas parecía querer hablar. «Papá, quizá deberíamos hablar de lo que pasó», dijo en voz baja. «De esa pelea». «¿Qué pelea?». La miré. «No fue una pelea. Fue abrir los ojos. No seas dramático. Todos a veces decimos cosas que no pensamos cuando estamos cansados o nerviosos. Ana». Dejé el bolígrafo y la miré a los ojos. «¿Cuántos años tenías cuando murió mamá?». Puso cara de sorpresa. 17. «¿Por qué preguntas? ¿Recuerdas lo que te dije ese día en el hospital?». Se quedó pensativa. «No mucho».
Te dije que ahora tendríamos que contar el uno con el otro, que la familia no es solo sangre, sino sobre todo cuidado mutuo, que te protegería y apoyaría, y que cuando crecieras harías lo mismo por mí. Anna bajó la mirada. Lo recuerdo. Y cumplí mi palabra. Cada día por 26 años. ¿Y tú? Calló largo rato. Cuando por fin habló, su voz fue suave e insegura. Papá, no es justo. Intento ser una buena hija para ti. ¿Intentas? La interrumpí. ¿Una buena hija abandona a su padre solo en el bosque? ¿Una buena hija se ríe de él diciendo que estorba? ¿Una buena hija revisa sus documentos a sus espaldas? No es así. Empezó, pero se detuvo, porque sabía que era exactamente así. Marek entró en ese momento, percibiendo la tensión. ¿De qué hablan?, preguntó abriendo el refrigerador. Del futuro, respondí. De cómo será nuestra vida. Nuestra vida seguirá igual que antes, dijo sin voltear. Si dejas de hacer drama por cada tontería. Marek, no ahora. Anna intentó calmarlo, pero ya era tarde. No, Anna, que hable. Me levanté de la mesa. Que diga cómo ve nuestro futuro. Marek finalmente se volcó, con una botella de cerveza en la mano. Lo veo así. Todos nos comportaremos como adultos. Dejarás de molestarte por cada tontería y entenderás que el mundo no gira a tu alrededor. Marek. Anna estaba impactada por su franqueza. ¿Tontería?, repetí lentamente. Dejarme solo en medio del bosque es una tontería. Nadie te dejó. Tú mismo dijiste que tomarías otro camino. Lo dije porque vi que era una carga para ustedes. Pero pensé que era preocupación por mi bienestar, no alegría por deshacerse de un problema. ¿Y si fue ambas cosas?, dijo Marek abriendo su cerveza. Quizás nos fue más fácil sin ti, pero ¿significa eso que no te queremos? Lo miré con incredulidad. Esa sinceridad, que supuestamente era una forma de disculpa, sonaba peor que un ataque abierto. No me quieren, dije al fin, y fue la primera vez que lo dije en voz alta. Pueden decir que sí, pueden engañarse, pero la verdad es que soy una molestia que tienen que soportar. Papá, no es verdad. Anna tenía lágrimas en los ojos, pero yo ya no caí en eso. Anna, para. Basta de mentiras. Basta de fingir. Fui a mi habitación y desde ahí llamé a la señora Kowalska. ¿Ya hay interesados?, pregunté. De hecho, sí, respondió con entusiasmo. Una pareja joven muy interesada. Quieren ver la casa el fin de semana. Podrían pagar en efectivo. Perfecto. Arreglaré con ellos. Hay un problema, añadió. Preguntaron si la casa está vacía o si tendrán que esperar a que los actuales residentes se muden. Les diré que estará libre en la fecha que les convenga. Tras la llamada, me senté en la cama y por primera vez, desde aquel día en el lago, sentí algo parecido a satisfacción. No felicidad, sería mucho decir, pero satisfacción por recuperar el control de mi vida. Al día siguiente, cuando Anna y Marek se fueron, empecé a empacar mis cosas, no todas, solo las más importantes. Fotos de Halina, sus joyas, unos cuantos libros que me gustaban, ropa para un tiempo. Decidí vender el resto. Llamé a una empresa que se dedicaba a comprar muebles y equipos domésticos. Acordé una tasación para el día siguiente. Los muebles que compré con Alina al inicio de nuestro matrimonio, el viejo aparador de su abuela, mi biblioteca, todo iba a convertirse en dinero. Pero no toquen las cosas de las habitaciones de invitados, instruí al hombre de la empresa. Solo mis cosas. ¿Y cómo sabremos cuáles son suyas?, preguntó. Todo menos las habitaciones de arriba, toda la planta baja, el sótano, el garaje. Esa noche, cuando Anna y Marek llegaron, me encontraron sentado en un salón casi vacío. Solo quedaban sus cosas, la televisión, su sofá, sus mesitas. «Papá, ¿qué pasó?». Anna estaba asustada.
¿Dónde están los muebles? ¿Dónde está tu sillón? «Los vendí», respondí con calma. «¿Qué vendiste?» Marek miraba el espacio vacío con incredulidad. Mis cosas, mi sillón, mi biblioteca, el aparador de la abuela de Alina, la mesa en la que comimos durante 20 años. ¿Estás loco? Marek alzó la voz. Esas también eran nuestras cosas. No, negé con la cabeza. Eran mis cosas, en mi casa. Lo que es suyo es solo lo que compraron. Ana se dejó caer pesadamente en su sofá. «Papá, ¿qué haces?» «Estoy limpiando», respondí. «Preparándome». «¿Para qué te preparas?» Los miré a ambos. Mi hija, pálida y asustada. Su esposo, rojo de ira y frustración. Finalmente comprendieron que algo realmente estaba cambiando. «Para una nueva vida», dije. «Una vida sin ustedes. Eres mi padre, no un problema». Entonces, ¿por qué en los últimos años me sentí como un problema? No respondió, porque no tenía nada que decir. Los dos sabíamos que decía la verdad. «El fin de semana vendrán personas a ver la casa», dije por fin. Ella levantó la cabeza, secándose las lágrimas. «¿Qué?» «Vendo la casa. Los compradores vienen el sábado». «No puedes». Se levantó bruscamente. «Esta es nuestra casa. Vivimos aquí. Es mi casa», le corregí. «Ustedes viven aquí con mi permiso. Y ahora retiro ese permiso». «Papá, no hagas esto, por favor. ¿A dónde iremos?» «Eso ya no es mi problema, Ana. Durante 5 años vivieron aquí gratis. Tienen buen trabajo, dinero ahorrado. Se encontrarán algo». «¿Pero por qué? ¿Por qué nos castigas así?» «No los castigo». Me levanté y empecé a recoger las herramientas. Solo dejo de ayudarlos. Hay diferencia. Esa noche, cuando Marek se enteró de la venta de la casa, estalló la pelea más grande de nuestra vida. «No te dejaré hacer esto», gritó caminando por el salón vacío. «Es inhumano. Vivimos aquí». «Vivieron», lo corregí. «Ahora tienen hasta que cierre la venta para buscar otro lugar». «¿Y dónde se supone que deberíamos encontrar un piso? ¿Sabes cuánto cuesta?» «No es mi problema». «¿No es tu problema?» Estaba rojo de rabia. «Es tu hija, tu familia». «Mi familia me dejó solo en el bosque», respondí calmado. «Mi familia se reía de mí, diciendo que estorbo. Mi familia revisaba mis documentos planeando un futuro sin mi conocimiento». Ana lloraba en un rincón, pero ya no intentó detenerme. Quizás por fin entendió que lo que hago no es un capricho de un anciano, sino una decisión meditada. «¿Cuánto quieres por esta casa?», preguntó Marek al fin. «Lo que pague el comprador. Y ustedes no tienen dinero para esa cantidad. Podemos pedir un préstamo». «¿Con garantía de quién? Sus sueldos no bastan para un crédito así». Sabía que tenía razón. Durante 5 años vivieron por encima de sus posibilidades porque no tenían que pagar alquiler. Ahora deberían empezar desde cero. «Eres despiadado», dijo al fin. «Soy justo», respondí. «Durante 5 años les di techo gratis. Ahora les toca cuidarse solos». Esa noche me acosté en la cama y escuché cómo discutían en su cuarto. Oía el llanto de Ana, los comentarios enfadados de Marek, llamadas a conocidos para buscar piso. Y por primera vez en meses me sentí tranquilo. Mañana tenía una reunión del club de lectura con Ewa. Mañana empezaría una nueva vida. Una vida en mis propios términos. La mañana del sábado me recibió con sol entrando por las ventanas y un silencio inusual en la casa. Ana y Marek se levantaron temprano y salieron sin decir a dónde. Quedaron, pero no querían ser testigos de la visita de los posibles compradores. Los señores Novak llegaron puntuales a las 10. Pareja joven con un niño pequeño, ambos de unos 30, llenos de entusiasmo y planes. Miraban la casa como yo alguna vez miré esa parcela, con esperanza de un nuevo capítulo. «La casa está en perfectas condiciones»,
dijo el señor Novak, revisando las instalaciones. Se nota que el propietario la cuidó. La cuidé, respondí. 4 décadas de mi vida están en estas paredes. ¿Y por qué la vende?, preguntó la señora Novak. Es un lugar tan hermoso, tranquilo, con jardín para niños. Porque es hora de cambios, respondí simplemente. Recorrieron cada habitación, cada rincón, hicieron preguntas técnicas. Veía en sus ojos lo mismo que yo sentí una vez. El sueño de tener un hogar propio, un lugar donde ser felices. Estamos decididos, dijo el señor Novak tras una hora de inspección. El precio nos parece bien. La casa está excelente. Podemos firmar el contrato esta semana. ¿Cuándo podríamos mudarnos?, preguntó su esposa. ¿Qué tan pronto lo necesitan? Cuanto antes mejor. Se nos termina el alquiler. En 3 semanas la casa estará libre, dije, dándoles la mano. Después de que se fueron, me senté en el salón vacío y pensé en lo que acababa de pasar. En 3 semanas estas paredes serán testigos de la vida de otra familia. Otros niños correrán por el mismo patio donde Anna jugaba. Otras personas desayunarán en la cocina donde Halina y yo compartimos 20 años de comidas. Pero en lugar de tristeza sentí alivio. Esta casa dejó de ser mía hace mucho. Ahora será hogar para quienes la cuiden y amen. Cerca del mediodía volvió Anna, sola, sin Marek. ¿Cómo fue?, preguntó en voz baja. Vendida, respondí. Se sentó en el suelo apoyada en la pared. Se veía agotada. Encontramos un piso, dijo. De 2 habitaciones, en alquiler. Caro, pero no tuvimos elección. Eso es bueno. Papá. Empezó, pero se detuvo. Habla. Lo siento. Por todo. Por las vacaciones. Por cómo te tratamos. Por no valorar lo que hiciste por nosotros. La miré y vi sinceridad en sus ojos. Pero también vi otra cosa. Desesperación. Se disculpaba porque perdió la casa, no porque realmente entendiera qué hizo mal. Lo sé. Respondí simplemente. ¿Eso es todo? ¿Lo sabes? Anna, no espero tus disculpas, dije calmado. No lo hago por venganza ni para castigarte. Lo hago para recuperar mi vida. Pero en serio lo siento. Y te creo. Pero sentir culpa no es lo mismo que comprender. Sientes culpa porque perdiste la casa. La sentirías igual si la casa siguiera y yo simplemente me fuera. Calló largo rato y su silencio fue la respuesta. ¿Ves?, continué. Por eso esas disculpas no cambian nada. No lamentas cómo me trataste. Lamentas las consecuencias. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero no intentaba secarlas. ¿Qué puedo hacer para que me perdones?, preguntó al fin. Nada, respondí. Ya te perdoné, pero perdonar no significa que todo vuelva a ser como antes. Significa que no te guardo rencor, pero no quiero seguir en una relación que me hace daño. Pero te amo, papá, yo también te amo, y por eso los separo, porque a veces amar es permitir que alguien se vaya. Esa noche, mientras Anna y Marek empacaban sus cosas, di un corto paseo por el barrio. Quería despedirme de los lugares que fueron mi mundo durante 40 años. Pasé frente a la casa de Ewa y la vi en el jardín, arrancando flores. «Señor Janek», me saludó con la mano. «¿Cómo va lo del comprador?» «Vendida», respondí acercándome a la cerca. «¿Y cómo te sientes?» «Extraño», admití. «Pero bien, como si me hubiera quitado un gran peso». «Sé a qué te refieres. Yo también me sentí así cuando decidí quedarme sola. Todos decían que era un error, pero sabía que era el camino correcto». «Señora Ewa», dije de repente, ¿sigue en pie la invitación para el club de lectura?» «Claro, el miércoles a las 6 en la biblioteca. Vamos a leer Solaris de Lem. ¿Le gusta leer, verdad? Me gustaba», respondí.
Hace mucho que no tenía con quién hablar de libros. Es una gran oportunidad. Y la gente es muy agradable. La mayoría son personas de nuestra edad que también han pasado por turbulencias en la vida. Después de que se fue, me senté en el salón vacío y pensé en lo que dijo. Es posible empezar de nuevo a los 73 años. Encontrar gente nueva, nuevas actividades, un nuevo sentido. Ewa parecía pensar que sí, y por primera vez en semanas sentí que tal vez mi futuro no tenía que estar solo compuesto de soledad y amargura. Al día siguiente Ana volvió del trabajo antes de lo usual. Me encontró en el jardín sacando mis herramientas de la cobertizo. También iban a ser vendidas. «Papá», dijo acercándose, «tenemos que hablar». «¿De qué?», pregunté sin interrumpir mi trabajo de clasificar destornilladores. «De lo que está pasando. De todas esas cosas raras que haces». «¿Raras?». «Vender muebles, esas charlas del nuevo comienzo, todo ese comportamiento. Me preocupas». La miré. Parecía sinceramente preocupada. ¿Pero era por mí o por sí misma? «No tienes que preocuparte», dije. «Tengo todo bajo control». «¿Pero qué significa todo esto? ¿Qué quieres lograr?». Dejé las herramientas y me senté en una vieja silla de jardín. «Quiero recuperar mi vida, Ana. Quiero dejar de ser una carga, un estorbo, un problema que resolver». «Pero no eres una carga». «¿No?». La miré atentamente. «Entonces, ¿qué soy?». Calló un momento buscando palabras. «Eres mi padre. Eres una parte importante de nuestra familia. Una parte que estorba en las vacaciones. Una parte que se puede dejar sola en el bosque. Una parte cuyos documentos se revisan sin preguntar. Papá, siento lo que pasó en el lago. De verdad lo siento. Y por los documentos también. Pero eso no significa que no seas importante para nuestra familia». «Ana», dije paciente, como explicándole a una niña. «Familia no son palabras, son hechos. Es tratarse diariamente con cuidado y respeto. Y ustedes no me tratan así. Lo intentamos». «No, no lo intentan. ¿Y sabes qué? Está bien. No pueden obligarse a tener sentimientos que no tienen. Pero yo tampoco puedo fingir que no me molesta». Se sentó en el suelo junto a mi silla. Por primera vez en años parecía la pequeña niña que fue. «¿Qué puedo hacer para arreglar esto?», preguntó suavemente. «Nada», respondí, y vi cuánto le dolió. «No porque no quiera que lo intentes, sino porque lo que se rompió ya no se puede reparar». «¿Eso significa que no me quieres?». Esa pregunta me dolió. «Te quiero, Ana. Te amaré hasta el fin de mis días. Pero amor no significa aceptar un maltrato. Amor también es respeto por uno mismo». Ahora lloraba abiertamente. «No quiero perderte, papá. No me pierdes. Simplemente dejo de ser su problema. Eres mi padre, no un problema. Entonces, ¿por qué en estos años me sentí como tal?». No respondió, porque no tenía qué decir. Ambos sabíamos que decía la verdad. «El fin de semana vendrán a ver la casa», dije al fin. Levantó la cabeza secándose las lágrimas. «¿Qué?». «Vendo la casa. Los compradores vienen el sábado». «No puedes». Se levantó bruscamente. «Es nuestra casa. Aquí vivimos». «Es mi casa», corregí tranquilo. «Ustedes viven aquí con mi permiso. Ahora retiro ese permiso». «Papá, no hagas esto. Por favor. ¿Dónde iremos?». «Eso ya no es mi problema, Ana. Durante 5 años vivieron gratis aquí. Tienen buen trabajo, ahorros. Se las arreglarán». «¿Pero por qué? ¿Por qué nos castigas?». «No los castigo». Me levanté y comencé a recoger las herramientas. «Solo dejo de ayudarlos. Hay una diferencia». Aquella noche, al saber Marek de la venta, estalló la mayor pelea de nuestras vidas. «No te lo permitiré», gritó paseándose por el salón vacío. «Es inhumano. Aquí vivimos». Vivieron.
lo corregí. Ahora tienen hasta la venta para buscar otro lugar. ¿Y dónde vamos a encontrar un piso? ¿Sabes cuánto cuesta? No es mi problema. ¿No es tu problema? Estaba rojo de furia. Es tu hija. Tu familia. Mi familia me dejó solo en el bosque. Respondí tranquilo. Mi familia se reía de mí, diciendo que estorbo. Mi familia revisaba mis documentos planeando el futuro sin mí. Anna lloraba en un rincón, pero no intentó detenerme. Quizás finalmente comprendió que lo que hago no es capricho de un anciano, sino una decisión pensada. ¿Cuánto quieres por la casa?, preguntó Marek al fin. Lo que pague el comprador. Ustedes no tienen ese dinero. Podemos pedir un préstamo. ¿Con garantía de quién? Sus salarios no bastan para un crédito por esta casa. Sabía que tenía razón. Durante 5 años vivieron por encima de sus posibilidades porque no pagaban alquiler. Ahora tienen que empezar de cero. Eres despiadado, dijo por fin. Soy justo, respondí. Durante 5 años les di un techo gratis. Ahora es su turno de cuidarse solos. Esa noche me acosté y escuché cómo discutían en su cuarto. Oía el llanto de Anna, los comentarios de Marek, llamadas a conocidos buscando piso. Y por primera vez en meses me sentí tranquilo. Mañana tengo una reunión del club de lectura con Ewa. Mañana comienzo una nueva vida. Una vida bajo mis propias reglas.